Vamos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es ni más ni menos que cómo construimos los flujos. Sabemos la ecuación para construir el flujo, lo que pasa es que tenemos que construir el flujo en el tiempo. ¿Tá? Para eso vamos a tener que proyectar el EBIT, la tax corporativa, tenemos que proyectar las protecciones y amortizaciones, tenemos que proyectar el delta OPEX y tenemos que proyectar el CAPEX, todas las cosas que dijimos que van dentro de la fórmula. Lo tenemos que hacer en el tiempo. La gran simplificación que haces cuando evaluás por flujo de fondos descontado, es que a pesar de que suponemos que el horizonte de operación de la compañía es infinito, porque en realidad no hay razón para suponer lo contrario, ¿sí? O decir, la compañía no dura toda la vida, ¿cómo sabes? Toto, si no vas a estar vivo vos, ¿cómo sabes? ¿Está? Entonces, vamos a suponer que las compañías pueden durar mucho tiempo, ¿está? Más adelante les doy un par de ejemplos. Hay una compañía sueca que hace 700 años que está operando, ¿sí? ¿Te gustó? ¿O ¿te gustó o no te gustó? Exacto. Se llama Stora la compañía, ¿sí? Empezó como una fundición de cobre y bronce hace 700 años en Suecia y es un grupo. Una de las actividades principales es forestal, no es raro pensar en eso en Suecia. Si agarrás Sumitomo, que es una compañía japonesa, ¿te suena? Empezó también como una fundición de cobre hace 500 años. Sumitomo tiene 500 años. ¿Perdón? Merck tiene ¿cuánto? 350 años desde que la farmacia en Darmstadt, con el señor Merck, dijo, hagamos una farmacia. Una apoteca, efectivamente. Una apoteca. Sí, señor. Porque apoteca te dicen los belgas, los neerlandeses. Y entonces, o ponele otra en Alemania. Estabas en Bavaria, en el sur de Alemania, ¿sí? ¿Qué sé yo? Tomando cerveza con el dueño. ¿Ya lo vimos esto? No te dije nunca las cosas que te digo yo. A lo mejor yo repito, que como doy 3 cosas en simultáneo, yo no me acuerdo. Ponele que estaba con, en vez de estar con el señor de Merck, estabas con Bavaria con el señor, el conde Faber. ¿Te suena el conde Faber? Faber-Castell, sí señor. El conde de Faber-Castell estaba ahí, era el tercero en la línea sucesoria. Entonces vos estás ahí, estabas con él hace 250 años, ¿sí? Sentado en el castillo, con esos pitch, viste, de cerveza al estilo alemán, y estás tomando, y entonces el conde Faber te dice, que sos amigo, te dice, ¿sabés qué voy a hacer? Pues ¿sabés qué voy a hacer? Te digo lo que voy a hacer. Vamos a hacer un cosito. Es un cosito cilíndrico, que son 2 mitades de madera, y en el centro va un núcleo de grafito. Y vos le decís, grafito, sí, ¿y qué vas a hacer con eso? Y la gente va a escribir. Pero la gente no sabe nada, son todos iliteratos, o sea, son todos analfabetos. Claro, pero eso va a cambiar, dice Faber. Eso va a cambiar y vamos a hacer mucha mosqueta, ¿sí? Y estaremos acá, dentro de 250 años, esta compañía, Faber-Castell, va todavía a estar existiendo. Y vos le decís, no te creo nada, Faber. Y, y sigue existiendo la compañía, ¿entendés? Él está muerto, vos deberías estar muerto también, salvo que algo raro haya ocurrido, y la compañía sigue funcionando. Entonces, ¿cuánto dura una compañía? Nadie sabe, ¿no? Pero podemos suponer perfectamente que puede durar. Todas las compañías en las que ustedes trabajando tienen por lo menos 100 años, por lo que veo así, ¿sí o no? Pensá. Bueno, la tuya no sé, porque vos sos especial. 9 años. 9 años es bastante. Muy bien, 9 años. Bien por usted. Sigue ahí, firme la persona. Bueno, entonces, como yo me empiezo a considerar, voy a poner eso. Y, entonces, suponemos, la suposición en compañías es que, como son evaluación de compañías, es que la compañía va a durar ad infinitum. Vamos a calcular un flujo infinito de fondos. ¿Sí? Que era lo que aprendiste en finanzas corporativas. ¿Cómo hacemos para calcular un flujo infinito de fondos? Es complicado, porque si estamos calculando flujo durante un tiempo infinito, no nos alcanza el tiempo, porque no vamos a vivir infinitamente. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una simplificación. La simplificación es definir un horizonte de planeamiento, que tiene una cierta duración,
¿Cuánto usás? 5 años. ¿Por qué? Nadie sabe. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser la duración de un horizonte de planeamiento? Pero por eso un horizonte de planeamiento, 10 años, 15 años, 5 años, 3 años, 2 años, lo que vos querés. Y ahí suponés que pasa algo en la compañía. ¿Qué pasa al final del horizonte de planeamiento? No, no se vende. ¿Cómo? Bueno, no importa, se vende o no se vende, la compañía sigue estando. ¿Eh? ¿La cerrás? No. A ver, si la tasa sigue hasta infinito, o sea, perdón, si la compañía sigue operando hasta infinito, la compañía no se vende. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, una tasa G. ¿Qué tasa G? Siempre crece una tasa G, pero... La de... No, mentira. No importa. Pero va por ese camino, va por ese camino. Escúchame. Cuando vos... A ver, ¿cómo? La tasa natural es bullshit, te voy a explicar enseguida. Sí, pero no importa, para eso estoy acá. ¿Cómo crece la venta de una compañía? Normalmente crecen como una curva S o curva logística. Si al principio te cuesta arrancar, o estás desarrollando productos, estás perfeccionando, después, pum, si las cosas salen bien, como en Quad Minds, como ahí, entonces la cosa, ¿sí? La pendiente se levanta y empiezas a crecer. La tasa de crecimiento entre cada año acá es muy diferente y normalmente 2 dígitos. ¿Puedes tener una tasa de crecimiento de 5% anual? Claro que sí. Si la compañía es nueva, ¿sí? Si vos vendés de 0 pesos a 1 peso, es casi infinito la cantidad de crecimiento, ¿sí? ¿Me entendés? 1 menos 0 dividido 0 está indeterminado. ¿Está? Entonces, los crecimientos son de 2 dígitos durante los primeros años de vida de la compañía. Cuando llegás a un cierto momento, a un cierto nivel, se produce lo que se llama en finanzas corporativas como alcanzar el régimen de crecimiento estable. ¿Te acordás? Te lo debe haber dicho Cruces o alguien. Alguien te lo dijo, ¿sí o no? Que es más o menos lo que vos querías decir. Vamos a decir qué número es todavía, pero vamos a decir que es una tasa ¿qué? Una tasa de crecimiento a largo plazo. Y esa tasa de crecimiento a largo plazo es una tasa, la palabra empieza con C y termina con E. Sí, ¿qué dijo? Constante. Sí, 5 puntos. Fíjate lo bajo que hemos caído. Está muy bien, profesor. Constante. ¿Por qué? Porque los primeros años... Muy bien, ¿eh? Porque los primeros años es variante. ¿Me siguen? Tal vez fue lo primero que le vino a la cabeza. No lo sabemos. Pero vamos a tender un velo de pudor sobre la respuesta y vamos a decir, bien, 5 puntos, Mr. Potter. ¿Sí? Le damos. Entonces, ¿estamos? Bien. Bien, Nicolás. Al principio, la compañía no crece a una tasa constante. ¿Constante de cuántos dígitos? 1 dígito, muy bien. 1 dígito. Porque ninguna empresa crece en el largo plazo a 2 dígitos. Largo, ahora vamos a ver cuánto es largo. ¿Sí? Va creciendo a 2 dígitos, 2 dígitos. En un momento determinado, suponemos, y esta es la suposición básica del flujo de fondos descontado, que la tasa se hace de 1 dígito, y no solo eso, sino que permanece constante en el tiempo a perpetuidad. La que llega puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0, puede ser cualquier cosa la tasa de crecimiento. ¿Sí? Ahora vamos a discutir cómo es razonable calcular una tasa de crecimiento. ¿Está conmigo? Pero suponemos que la tasa se hace constante. ¿Y por qué suponemos eso? Porque somos unos vivos bárbaros. ¿Por qué? Porque cuando suponemos que la tasa G es constante, hay una manera de calcular mágicamente el valor acumulado a valor presente de todos los flujos que van desde un año más allá del horizonte de planeamiento hasta el infinito, que es la fórmula de perpetuidad. Así como tenemos una fórmula de anualidad, también tenemos una fórmula de perpetuidad. La perpetuidad, que es una cosa maravillosa, ¿sí? Porque es una serie infinita que tiene un resultado finito. El resultado es un valor presente. La perpetuidad es el valor presente de una serie infinita de flujos que comienza un año después de donde yo estoy parado y crece a una tasa G constante. Esa es la suposición. ¿Por qué hacemos la suposición? Porque no vamos a pasarnos infinitos años haciendo el flujo de fondos cada año. ¿Entendés? Lo que agarramos así. ¿Sabe qué? El crecimiento se hizo estable acá. Crecimiento G igual a 3%, o 7, o 5, o 2, o lo que sea. Y ya está. Y con eso agarrás terminal value, que es una pavada. ¿Cómo calculamos entonces? El terminal value es como un flujote grande que va a ser igual al flujo de fondos de un año después del horizonte de planeamiento. Si el horizonte de planeamiento son n años, este es el flujo de n más 1.
dividido el costo de capital, poner el WACC o el CAE, lo que sea, menos esa vieja y famosa tasa que está al infinito. Y vos decís, pero eso le falta algo. No, a eso no le falta nada. Eso está bien. ¿Por qué? Porque las perpetuidades empiezan un año después de donde yo estoy parado. Sin embargo, la fórmula no te resulta familiar. ¿Por qué? Porque en realidad, si vos sabés que en el año n, por el año 5, la tasa se hace constante, ¿sí? El flujo un año después, en el año 6, va a ser ni más ni menos que el FCFF del año n por 1 más la tasa al infinito dividido el WACC menos la tasa al infinito. ¿Me siguieron? Que es la fórmula que te acordás de finanzas corporativas. ¿Entienden? En realidad no es el flujo del año 5, es el flujo del año 6. ¿Por qué? Porque la perpetuidad, por definición, es una serie infinita que empieza un año después de donde yo estoy parado. Es decir, después del final del horizonte de planeamiento. Entonces, listo. Las dos preguntas clave que hay acá. La primera es, ¿cuántos años usamos para hacer el horizonte de planeamiento? La segunda pregunta clave, que quisiera discutir brevemente, es ¿de dónde corno sacamos la G? ¿Sí? Yo quiero contrastar lo que ustedes ya saben con algunas ideas nuevas para open your minds, y después vos tenés verso para, y flexibilidad para vender lo que vos querés. Si querés que suba el valor de la compañía, yo te digo cómo. Si querés que baje el valor de la compañía, yo también te digo cómo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿entendés? Así es, o sea, esto es práctico. Entonces lo que vos tenés que entender, y vamos directamente a la primera pregunta, es ¿por qué usas, cuánto usan en tu compañía como horizonte de planeamiento? ¿Cuántos años? 5 años. ¿Quién da más? ¿Quién da menos de 5 años? ¿Sí? ¿Quién da más de 5 años? ¿Alguien? ¿Alguien en petróleo? ¿No? ¿Nadie usa más de 5 años? ¿6 años? ¿7 años? ¿10 años? ¿Proyectos mineros? 10. Una vez usaste 10. Muy bien. 10 años. Si estás en un negocio de agricultura, necesitas más de 5 años normalmente, porque te tienen que retirar las plantitas. Tienen que crecer. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo definís el horizonte de planeamiento? A lo largo del horizonte de planeamiento, me tirás una respuesta de MBA, que es, obviamente depende de la industria de la que estemos hablando. Y yo te digo, bueno, decime, a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿En qué industria estás? Software. ¿O pharma? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Hay que entender lo que significa que la tasa de crecimiento se hace constante, porque esa es la suposición, es una suposición muy gorda. ¿Sabes cuánto tiempo le llevó a Hewlett Packard llegar al régimen estable? Dice un número. 45. Bastante cerca a los suyos. ¿Le pueden hacer un aplauso, por favor? Hoy está hecho un balazo, Nicolás. Voy a mirar su examen penal con mucho detalle, porque imagino que va a estar muy bien. Seguro que soy. Bueno, lo que pasa es que el pobre lo tengo acá enfrente, ¿viste? Lo tengo enfrente, lo miro y no tiene más remedio que mirarme. Okay. Entonces, te tengo mesmerizado. Bueno, muy bien. Te puede llevar años. En una compañía de software te puede llevar 25 o 30 años llegar al régimen estable. Entonces vos me decís, entonces ¿qué hacemos? ¿Tengo que hacer un flujo a 30 años? ¡Claro! ¡Tonto! ¿Por qué? Porque en realidad, cuando estás hablando de una empresa que ya está... A ver, una empresa que ya está armada y funcionando, Coca-Cola entró en régimen estable hace años, ¿sí? Sin embargo, si estás en tu cubículo en Goldman Sachs, en Wall Street, estás haciendo el cálculo de Coca-Cola, haces un informe para Coca-Cola, viste un research report para Coca-Cola, entonces también haces una proyección a 5 años. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace una proyección a 5 años. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo mismo. ¿Por qué? Porque los demás lo hacen. Y los otros miran a los primeros y dicen, ellos también lo hacen. Y entonces todos usan 5 años. ¿Cuál es, sin embargo, el sentido de hacer una proyección a 5 años para Coca-Cola cuando yo ya sé que Coca-Cola está en régimen estable? Es una tontería, ¿está claro? ¿Qué hago? No hago nada, calculo el valor terminal hoy de Coca-Cola con la tasa constante de crecimiento que tiene, que ya es estable, y se acabó la música. ¿Para qué 5 años? En realidad, si hago 5 años y lo traigo al momento presente, es lo mismo que si yo calculara el valor presente con el valor terminal hoy. ¿Por qué? Porque la tasa ya es constante. Y si no me crees, haz el cálculo y vas a ver que te da lo mismo. ¿Me siguen?
Pero igual todo el mundo sigue yendo el flujo a 5 años. A 5 años. ¿Por qué? Porque, viste, no se sabe por qué. Entonces, eso es Coca-Cola. Pero vos no sos Coca-Cola. Vos sos Rat-Cola. ¿Está claro? Parce que vous êtes un rat. Te lo digo así en otro idioma para que varíe la situación. Entonces, cuando vos sos una rata, mamífero pequeño, de cola larga, colores diversos, ¿sí? Esta va a ser tu curva de ventas si empezás en cero. ¿Por qué? Porque al principio no tenés nada, no hay compañía. Pero la curva que no te contaron en finanzas corporativas es la curva del flujo, ¿sí? Esto es el FCFF de la compañía. Y el flujo de una compañía nueva es así. Empezás con una inversión inicial. ¿Está? Negativo. Esto es cero. ¿Sí? ¿Y después qué pasa? Pasa esto. Y ahí con suerte. ¿Sí? Esa es la curva típica de una compañía nueva. Y esto es así. ¿Cómo sé? ¿Por qué es así? Porque si mirás la curva de compañías, la curva de flujo de una compañía nueva es esa. Esto es lo que se llama una curva S y esto es lo que se llama una curva J. O si trabajás en Wall Street y usás tiradores de colores, esto lo llamás la hockey stick curve. ¿Sí, no? Es así, ¿eh? Se llama hockey stick. ¿Lo ves el hockey stick? Más o menos, ¿no? Es el palo de hockey. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque empezás poniendo mosca, vas a poner más mosca, y más mosca, y más mosca. ¿Por qué? Porque las ventas están tardando en crecer. Por eso vas a poner más mosca. Entonces cuando viene alguien y me dice, hola, voy a poner un restaurante. Digo, muy bien, ¿qué hiciste? Un flujo a 5 años. No me digas, sí. ¿Y cuánto va a ser tu flujo en el primer año? Y va a ser positivo. No me digas. ¿Por qué? Porque lo soñé anoche y yo quiero creer que el flujo va a ser positivo. No me digas. Vamos a mirar curvas de restaurante a ver cómo son las curvas. Las curvas son así. ¿Me siguieron? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Tengo que esperar hasta que la tasa de crecimiento acá se haga de un dígito y constante. Y este periodo puede llevar 20, 30, 40, 50 años, 60 años. ¿Está? Dicho eso, vamos a decir, bueno, sí, pero traer hoy un flujo de 50 años te va a dar prácticamente nada. No, siempre te da. El valor terminal sigue siendo siempre la mayor parte del valor de la compañía. No, antes del valor, ¿cuánto hace? ¿Qué constante? Sí. Traer a hoy un flujo dentro de 48 años. ¿Cómo sabes vos? ¿Hiciste la cuenta? No, bueno, yo sí. Pero, ¿y te da algo? Claro, te digo. No, por supuesto, vos no te va a dar. Si no, no te lo diría, ¿entendés? Entonces, vos pensarlo al revés. Pensarlo al revés. Pensá que no lo haces así. Agarrás y decís, no, yo lo sigo a finanzas corporativas. 5 años. Entonces decís, 1, 2, 3, 4, 5, estamos jodidos, ¿sí o no? Entonces decís, bueno, no, hagamos un poco más. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10. 10. ¿Por qué? Porque es un número redondo. Porque es el doble de 5. ¿Sí? Y entonces agarrás y me valorizás la compañía, el valor terminal con este flujo. Y entonces vas a un inversor de riesgo y te dice perfecto, perfecto. ¿Por qué te dice perfecto? Porque en realidad tendrías que seguir proyectando para usar este flujo para valorar la compañía. Si lo que vale en una compañía es el valor terminal, que es lo que va después del último flujo del horizonte de planeamiento. ¿Me siguieron? Entonces te vas a perder un montón de guita porque le está diciendo al inversor de riesgo que use un flujo chiquito para calcular el valor terminal. ¿Por qué? Tenés que alcanzar régimen estable. Si no alcanzaste régimen estable, todavía está creciendo los dígitos, no alcanzaste régimen estable. No podés usarlo. ¿Por qué no podés usarlo? Por una cuestión técnica también. Si esto es 18 y esto es 30, esto te da negativo. ¿Me siguen? El valor terminal te da negativo. Si el valor terminal te da negativo, ¿qué haces? Usás otro método. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no te sirve. Por eso. ¿Puede ser la tasa de crecimiento más alta que un WACC? Claro que sí. Eso es lo que se llama negocios adolescentes perpetuos. Adolescentes perpetuos. Ustedes son jóvenes, pero alguno tiene hijos seguramente, me imagino, o va a tener, tal vez. Entonces, tenés hijos y crecen. Los hijos crecen. Después los mandás a Ditena y hacen clases acá y tenés que, ¿sí?, poner la matriculina y dale, y se quedan, y se reciben, y venís acá a la fiesta de graduación ahí en la carpa que tenemos ahí, y todos aplauden, y le dan un diploma, y empieza a trabajar, y sigue viviendo en tu casa, y no aporta, ¿entendés? Y entonces sigue, y está en tu casa, y vos pensás, está en casa, sigue en casa, mi hijo, mi hija, sigue en casa, y entonces vienen los amigos el fin de semana, y te saquean el freezer, ¿sí? Y vos decís, sigue, esto va a seguir así toda la vida.
Esto de tener un hijo tiene NPV negativo, ¿me entendés? ¿Sí o no? Pensalo. Bueno, no lo sé. Muy bien, señor. Sí, señor, claro que sí. En algún momento le decís, churruta, ¿sí? O poniendo mosquexia o rajando del nido, ¿sí? Y ahí está, ahí por lo menos no perdés más guita. No es que te van a pagar nada, pero... ¿Cómo con la gratificación? Bueno, sí. Todo tiene un precio. Vos lo pones el precio. Entonces, hay negocios que son así. ¿Por qué? Son negocios donde el crecimiento es tan alto que vos tenés que inyectar guita y nunca llegás a recuperar el capital invertido. ¿Así es? Con muchos negocios. Pues si estoy creciendo muchísimo, estoy creciendo muchísimo. Bueno, ¿cuándo viene la guita? No, flujo negativo, porque sigo vendiendo guita, me sigo vendiendo. En algún momento el flujo se tiene que hacer positivo, porque si no se hace positivo, la compañía no va a valer nada. Vale negativo, ¿entendés? Dígame. Es el caso de Tesla y otras empresas. Es el caso de esas empresas. Ahora, lo que te dicen esas empresas es, no, momento, lo que pasa es que estamos acá. Pero en algún momento esto va a ser así, ¡pum! Y todos vamos a andar acostados en autos eléctricos. Puede ser, no sabemos. Lo que pasa es que Tesla dice eso. Depende, claro, depende de qué, depende de la empresa. Hay empresas, ¿viste? Ahora, WeWork, ubicás WeWork, estamos todos, ¡ay, WeWork se está yendo al corno! ¿Entendés? ¿Por qué? Bueno, porque recibió 250 millones de dólares, recibió algunos billones de dólares en inversión de capital de riesgo. ¿Por qué? Porque capital de riesgo no tenía nada que hacer y dijo, oye, parece que a la gente le gusta estar en un entorno así, tranquilo, y hay otra gente, hola, ¿cómo te va? Bien, y entonces toma café, el WeWork, ¿sí? Y ahora se dieron cuenta que no da mango. ¿Por qué? Porque el flujo es negativo. ¿Por qué? Porque va a ser negativo por muchos años por venir. Ya me excedí otra vez, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces. tenía una pregunta. No sabía que era una pregunta. Pensé que era un comentario. No, la consulta es, en el caso de que en lugar de estar sentados en un cubículo de uno por uno, somos un fondo de private equity. Sí. Queremos entrar y salir de una empresa que está todavía en la etapa adolescente. Sí, señor. Se puede calcular esa misma cuenta, pero con tasas crecientes, digamos. ¿Es correcto analizarlo? En realidad no. Lo vamos a ver la próxima clase el día sábado, donde vemos cómo se hace para invertir si sos un fondo. ¿Está bien? Lo que pasa es que eso no es una tasa de retorno. Los fondos lo que fijan son tasas de retorno sobre la inversión que hacen. Son tasas internas de retorno. Son TIRs, no son costos de capital. Entonces el fondo utiliza tasas que están por encima del 25 o 30% siempre, porque supone que las TIR son más altas naturalmente que el costo de capital. ¿Recuerdan? La TIR es la que te da un NPV igual a 0. ¿Verdad? Entonces, si vos tenés un costo de capital que está por debajo de la TIR, tu NPV es positivo. Esa es la lógica de un fondo. Entonces, los fondos no usan esa. Ahí no tenés que poner una TIR, tenés que poner el costo del capital. El razonamiento es distinto. Para evitarse todo este despelote, los fondos de capital de riesgo directamente definen una TIR. Y te digo cómo hacemos la evaluación el día sábado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Pero no es el mismo tipo de tasa. No es un WACC. No es un WACC. Esta tasa no es la que utiliza el fondo de capital de riesgo. Porque el argumento del fondo de capital de riesgo es básicamente esto, es muy complicado de calcular. ¿Sabes qué? Entonces pongo una tasa de rendimiento mínimo, un benchmark. Y el benchmark, supongo, es más alto que el WACC. Entonces voy a hacer quito. Se supone. Es muy alta, es poco alta. Tenés un paper que te explica que son demasiado altas las tasas que se usan en el crédito. Te vemos el sábado. Lo prometo.